Ser podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Estamos a miércoles todavía con restos de lluvia y con efectos de la lluvia en muchos puntos del litoral mediterráneo, pero vamos ya a empezar el análisis de toda la actualidad con Eduardo Madina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Con Cristina de la Hoz, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ignacio Escolar, muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Y vamos a empezar en un lugar donde se está produciendo ahora mismo un desalojo. Es la imagen a esta hora de la mañana, es en Badalona, porque los Mossos d'Esquadra y la policía han rodeado desde las 6 de la mañana al exterior de un antiguo instituto, que es el refugio, lugar donde viven y duermen alrededor de 400 personas migrantes. Es un desalojo promovido sobre todo por el Ayuntamiento de Badalona, que ya saben quién está al frente, Xavier García Albiol, del Partido Popular. En el interior de este edificio ha estado y sigue estando nuestro compañero Ferran Dalmau. Ferran, buen día. Hola, buen día. Hace unos días la justicia avaló este desahucio. Está previsto que se vaya llevando a cabo. De hecho, ha empezado ya a partir de las 6 de la mañana. Lo que ocurre es que el ayuntamiento, y nos lo venías contando desde primera hora, el ayuntamiento no está ofreciendo una alternativa habitacional para las personas que tienen que salir de este edificio, que son 400, no solo por el frío que hace, no solo por las lluvias. Ayer por la noche fueron especialmente intensas en la ciudad de Badalona. Y ocurre también que quienes están en el centro, muchos de ellos, han preferido salir antes de que se produjera el desalojo porque tienen miedo a ser deportados. Dicen que esa es la principal amenaza, además, que se les ha lanzado desde el ayuntamiento estos días para forzar su marcha. Sí, ante esa amenaza muchos se han ido yendo los últimos días y esta madrugada siguen haciéndolo ahora porque la presencia de Policía Nacional responsable de los controles de extranjería les atemoriza. Esto facilita el cierre del enclave, pues ahora en el interior ya no quedan centenares de personas, sino cifras mucho más bajas. Hay que tener en cuenta que ayer, como decías, llovió mucho en Badalona, por lo que en el B9 hay pasadizos inundados. En estas condiciones el desalojo enerva a los residentes. Vamos a escuchar una discusión de uno de ellos con un policía. Si quieren marcharse no tendrán ninguna pega, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. Nosotros no somos violentos, vamos a mostrar al alcalde hoy somos más ser humano que él. Vamos a demostrar al alcalde que somos más ser humanos que él, decía uno de los afectados. De hecho, Xavier García Albiol, del Partido Popular, acaba de publicar en las redes un mensaje, es textual: tal y como me comprometí, dice, ya hemos empezado a desalojar a los 400 ocupas ilegales. Lo dice sin tener en cuenta testimonios como el que hemos podido escuchar aquí en la SER de una residente que vive aquí pese a que tiene formación académica, es técnica de laboratorio. Esto me está lloviendo y hace frío, es complicado, ¿qué vamos a hacer? No se puede dormir, hemos caminado todo arriba abajo, no tenemos familia aquí. ¿Quién va a ir a pedir ayuda? Que hoy me echan del único sitio que tengo ahora, el único techo que tengo. ¿Dónde vamos a ir? La noche quieres dormir, te asustas y piensas otra vez, joder, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Muchos de los desalojados hoy ya llegaron aquí de otras naves industriales desahuciadas, no tienen dónde ir, no les ofrecen ninguna alternativa. Las previsiones dicen que vamos a llegar a los 8 grados la próxima noche. Ferran, ¿era un enclave conflictivo? Había habido algún altercado, pero era sobre todo interno. Había habido alguna discusión que acabó, por ejemplo, con un apuñalamiento hace unos meses. Había habido también un brote de tuberculosis, pero lo que defienden los portavoces de los sindicatos que defienden a estas personas es que eran cosas puntuales, que con 400 personas conviviendo en un edificio tan degradado es muy difícil que no se den estas condiciones sanitarias y estos altercados entre ellos, pero que para los vecinos no había una dificultad. Dicen que ese discurso de la seguridad, de la tranquilidad de los vecinos se ha usado en contra de estas personas que son vulnerables solo para criminalizarlas. De hecho, estoy viendo imágenes ahora mismo en Televisión Española que está ofreciendo imágenes en directo del desalojo. Hay vecinos que se han concentrado a la puerta de este instituto. Sí, para quejarse justamente les gritaban a los policías que no son seres humanos. Ahora mismo, de hecho, están saliendo más personas del Badalona Nou. Justo estoy viendo una decena de personas que salen con carritos, con sus pertenencias. Se ven claramente que muchas cosas están mojadas porque en estos pasillos internos, como decía, están anegados, están mojados. En estas condiciones se está produciendo ahora mismo este desalojo. Hay muchos puntos porque es un edificio muy grande, por lo que en un sitio hay vecinos quejándose, como decía Sanja,
en otro se están yendo los migrantes ahora mismo. Ferran, seguiremos pendientes de este punto, de la ciudad de Badalona. Gracias. Gracias a vosotros. 400 personas que se refugiaban desde hace tiempo, decía y presumía de ello García Albiol, de que es el mayor desalojo que se ha producido en España. Claro, el mayor desalojo, Ignacio, sin una alternativa habitacional para esta gente que no puede, en muchos casos no puede pagarse una vivienda, en muchos casos no les alquilan una vivienda y que encuentran un sitio al menos para cobijarse y tener un sitio donde dejar sus pertenencias y un techo, en este caso en un edificio abandonado. Así es, este problema no desaparece porque Albiol haya desalojado el edificio. Es bastante evidente. Y al final lo que vemos aquí es también el extremo más brutal de la crisis de la vivienda. Para los jóvenes es compartir piso, para las parejas vulnerables en muchas ocasiones lo mismo, para muchas familias tener que seguir viviendo parejas que se han separado, y para los inmigrantes, los más débiles, normalmente los más débiles, es directamente no poder acceder a una vivienda. Estas 300, 400 personas que vivían ahí, pues van a tener que vivir debajo de un puente, o tendrán que ocupar otra casa, pero no van a desaparecer. Y sobre todo no van a tener una solución a este problema tampoco para los vecinos de Badalona, que sufren las consecuencias de tener un montón de población que no tiene vivienda también. Yo creo que hace mucho tiempo que la vivienda en todas sus derivadas es el principal problema de la sociedad española, y en casos así se ve la parte más extrema del problema. Edu. Sí, yo creo que este es un caso que concentra muchas de las variables que muchos días analizamos por separado, ¿no? Una lo estaba explicando Ignacio Escolar, el problema de la vivienda. Otro es el problema de la ubicación en este espacio público que llamamos España de las personas migrantes. Otra es cómo funcionan los servicios sociales. Muchas de las personas que están siendo desalojadas ahora mismo en este edificio B9 de Badalona por la policía estaban en seguimiento de servicios sociales del Ayuntamiento de Badalona. Y otra es las ideologías de algún grado extremo que han ido floreciendo, y una de ellas la identifica muy bien el señor alcalde de Badalona. Todo junto en esta mañana nos ofrece una especie de elige tu propia aventura. ¿Qué quieres ver aquí? ¿Quieres ver a 400 ocupas inmigrantes peligrosos que pueden traer enfermedades y peligrosidad a Badalona, a los que hay que echar de esta ciudad de la manera que sea? Puedes ver 400 seres humanos con problemas de vulnerabilidad a los que los servicios sociales de una institución democrática debe dar respuesta. Puedes ver el objeto de un discurso de odio, que se vayan, este no es su lugar, que se vuelvan a su país. Puedes ofrecer un discurso de integración y decir, bueno, vamos a ver en qué medida los servicios sociales pueden no distinguir colores de piel, procedencias, razas, religiones, etcétera, y operar con arreglo a criterios de derechos humanos. ¿Cuál es nuestra respuesta ante lo que nos ofrece la escena de Badalona? Bueno, cada uno elegirá lo que quiere ver. El alcalde ya ha elegido. Yo elijo ver 400 seres humanos, elijo ver financiación de servicios sociales a la altura de las necesidades, y en este caso hay una evidencia de necesidad en la ciudad de Badalona, una importantísima ciudad en términos de todo, pero también de población en Cataluña. Y elijo ver que el discurso de la dignidad humana es invulnerable e inviolable por ninguna otra circunstancia. Y estoy en espera de que el alcalde de Badalona, 35 años después, me convenza lo contrario. Recordemos que el eslogan con el que se presentó Cheve García Albiol era Limpia Badalona, limpiaremos Badalona. La cuestión de un desalojo, que yo creo que muy probablemente fuera necesario, porque hay que ver en qué situaciones pueden estar 400 personas en un antiguo instituto, entre otras cosas por unos enormes... por una cuestión incluso de higiénico-sanitaria para ellos. Es decir, yo creo que era insostenible que 400 personas estén ocupando un instituto vacío en cualquier ciudad de España. La cuestión es que el desalojo lo único que hace es posiblemente desplazar el problema a otro sitio, a otro momento, a otro lugar. Exacto. Esa es la cuestión, porque lo decíais aquí, estamos hablando de una serie de personas que no van a desaparecer. Que a lo mejor algunas están, lo ignoro, si están en proceso de expulsión, si están, como se ha comentado, en seguimiento por los servicios sociales del ayuntamiento, pero que alguna alternativa les tienes que dar. No se podían quedar en un instituto, no se puede, eso digamos, la alternativa de dejar que se queden en el instituto yo creo que tampoco era viable. Sinceramente tampoco creo que tuviera ningún tipo de viabilidad y que podía generar una situación, insisto, de una vulnerabilidad y de una situación de miseria y de mal vivir en un edificio vacío, que imagino sin agua, sin luz y sin el mínimo de comodidades. Pero claro, la cuestión es
¿cuál es el plan B? El plan B después, una vez los desalojas, que yo entiendo que... Pero el plan B es que los vas a tener en la calle. Algunos pueden irse a otras localidades, es decir, el problema se puede desplazar a otros puntos, incluso fuera de Badalona, pero muchos de ellos se van a quedar en Badalona. No desaparece el problema. El problema no desaparece porque las personas no desaparecen. Por mucho que nos empeñemos, por mucho que haya mensajes en los que vamos a limpiar determinadas cosas, los problemas no desaparecen porque las personas no desaparecen. Y mucho menos personas que no tienen otras opciones. A lo mejor cualquiera de nosotros podríamos tener una opción. Ellos no las tienen. Son gente que no tienen ni siquiera red familiar, lo decía una de las afectadas, decía, yo no tengo a nadie aquí. Es que no tienen opción más que la asistencia por parte de los poderes públicos, incluso por la propia cuenta que le trae a esos poderes públicos, tener atendida una población que si tú la dejas desasistida puede ser un foco. No estoy hablando de seguridad en términos de seguridad interior, de seguridad ciudadana, sino de otras cuestiones de seguridad para la población. Y hablo, pues, no sé, estamos en mitad de una epidemia de gripe tremenda, ¿no? Estamos en mitad de una situación, esta gente necesita asistencia médica, necesita poder comer, necesita poder alojarse en un sitio donde haya calefacción. Si fuera tan sencillo el tema de la inmigración, me imagino que se hubiera ya diseñado un modelo válido. Pero la cuestión es que los desalojas, yo creo que bien desalojados, una situación imposible, pero a cambio tiene que haber un plan B. ¿Ibas a decir algo, Edu? No. Pensaba que ibas a decir algo. Pues dejamos aquí esta cuestión, vamos a estar muy pendientes. De momento no se está produciendo ningún incidente, está siendo un desalojo tranquilo, pero la imagen refleja perfectamente lo que han dicho los tres analistas de esta mañana. Es gente saliendo de un edificio con sus pertenencias, echando a andar por la calle, sin tener un sitio donde poder ir. Son 400 personas que no tienen un techo y que ahora empiezan a caminar por las calles de Badalona buscándose ellos mismos una alternativa, la alternativa que no les da la persona que decide este desalojo, que en este caso es el alcalde de Badalona. Hacemos una pausa y seguimos. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Eduardo Madina, Cristina de la Hoz e Ignacio Escolar. Desde primera hora de la mañana también les estamos contando. Una de las cosas era el desahucio que se está produciendo ahora mismo, el desalojo de ese instituto en Badalona. Y la otra noticia de la madrugada ha sido ese paso más que ha dado Donald Trump en su desafío a Venezuela, con consecuencias que todavía no podemos calcular. Es en todo caso una decisión que intenta cortocircuitar la economía venezolana y que algunos analistas consideran más propia de actos de guerra, porque el presidente de Estados Unidos ha anunciado de madrugada un bloqueo naval total a los petroleros venezolanos sancionados. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. A nadie se le escapa que el petróleo es el recurso vital para Venezuela, aunque la clave de esta historia, de esta amenaza, está en los matices, Pablo, porque el anuncio afecta a buques sancionados, los de la llamada flotilla oscura. Pero Trump no se ha ahorrado, en la noticia que ha dado él mismo, el lenguaje belicista. Se ha referido a su armada desplegada en el Caribe como la mayor de la historia, y el gobierno de Maduro habla de una grotesca amenaza para quedarse con sus recursos. Claro, lo que hace Trump es atacar exactamente la principal fuente de financiación del chavismo, que es el petróleo. Lo poco que produce, porque, te contaba el dato a las 8, en noviembre apenas produjo el 1% del petróleo que se consumió en todo el mundo, a pesar de tener las mayores reservas del planeta. Este frente lo comenzó a abrir Washington hace justo una semana, cuando interceptó un petrolero frente a las costas de Venezuela y amenazó con paralizar más. En aquel momento había frente a esas costas 80 petroleros y 30 de ellos estaban sujetos a sanciones de Estados Unidos. Pertenecen a lo que se conoce como flota fantasma, que son barcos que, en fin, hacen trampa para operar en la clandestinidad, y a ellos recurre Venezuela para dar salida a ese poco petróleo que produce, y con destino principalmente a Asia y particularmente a China. Por tanto, el bloqueo anunciado por Trump en principio afecta solo a esos barcos, no al resto. De hecho, la petrolera Chevron, que es la única petrolera estadounidense que sigue operando en Venezuela, a pesar de todas las sanciones, ha confirmado hace unas horas que continúa con sus operaciones. El objetivo de esto es asfixiar a Nicolás Maduro, que respondía así esta madrugada. No word for oil. Eso del narcotráfico es fake news, mentira. El anuncio de Trump es bastante ambiguo. Como decías, Ángels, no
aclara cuándo va a empezar ese bloqueo ni el alcance que va a tener, pero confirma que en Venezuela hay algo que le interesa a Trump mucho más que la lucha contra el narcotráfico. Esta nueva medida está enmarcada en toda esa batería con la que Washington, con la que Donald Trump ha ido incrementando la presión contra Maduro. Recordarán que habló de operaciones encubiertas en suelo venezolano, que desplegó al ejército por mar, pero es que incluso decretó, sin tener ninguna competencia para hacerlo, el cierre del espacio aéreo en Venezuela. ¿Cómo quedó eso? ¿En qué situación está ahora mismo? Bueno, pues que Venezuela sigue siendo una isla. Te puedo contar la situación en directo. El mapa de seguimiento de los vuelos en directo, en ese mapa se ve cómo las aerolíneas siguen sorteando en este momento el espacio aéreo de Venezuela. Desde la primera alerta, las aerolíneas de la Administración de la Aviación Norteamericana hace casi un mes lo vienen haciendo. Y en estos momentos, Ángels, como te decía, Venezuela sigue siendo una isla. Digo... desde la primera alerta, porque hace unas horas la FAA ha reiterado esa alerta, poniendo atención particular a uno de los aeropuertos de Venezuela en los que se seguían operando algunos vuelos, el de Maiquetía. Pero ese cierre del espacio aéreo, declarado unilateralmente por Trump, pues sigue teniendo efecto en estos momentos, además. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Claro, la ambigüedad de esta nueva amenaza dificulta calcular los efectos que pueda tener, los efectos económicos y los efectos geopolíticos, pero si hay una cosa que es evidente, Edu, es la impunidad con la que actúa Donald Trump, que hace lo que quiere, declara lo que quiere, amenaza lo que quiere sin tener que dar explicaciones a ningún organismo. Sí, y además, de manera unilateral, dice, bueno, por el robo de nuestros activos, incluyendo terrorismo, narcotráfico y trata de seres humanos, declaramos a Venezuela como un estado terrorista, y al declararlo como estado terrorista nos permitimos a un bloqueo total y completo de buques petroleros sancionados si entran o salen de Venezuela. Y ya está. Y dice que se está calentando Venezuela con nuestros activos, que es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, después de todas las imágenes que hemos visto a lo largo de estos últimos meses de disparos contra lanchas en el Caribe, que supuestamente son narcotraficantes que llevan droga hacia... Bueno, es evidente cómo opera Donald Trump, ¿no? Desde que llega, sobre todo, ya lo ensaya en su primera etapa en la presidencia del gobierno, en el despacho Oval, lo hace ya de manera mucho más descarnada en el segundo ciclo desde que ha vuelto al gobierno en la Casa Blanca, ¿no? Y es operar al margen del derecho internamente, operar al margen del derecho internacional, sacar a Estados Unidos de la vocación de liderazgo que ha tenido siempre a través de los organismos multilaterales y las instituciones internacionales, operar de manera cerrada, aislada, casi autárquica en términos político-diplomáticos, económico-comerciales, y ha tomado decisiones unilaterales al margen de todo respeto a marcos de derecho internacional público que han operado ordenando siempre las relaciones entre Estados en términos políticos y geopolíticos, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso de esto? Pues no lo sé. Es verdad que hemos visto movimientos militares que hacían presagiar que se podía estar cocinando algo relevante contra Venezuela. No faltaban analistas que pensaban en un ataque militar pleno, completo y total. Si se queda en un embargo comercial del petróleo o no, lo veremos en los siguientes días o lo veremos en las siguientes semanas. Pero desde luego, por mucho que el régimen de Maduro provoca lo que provoca, que es un rechazo evidente a las carencias democráticas, a las circunstancias humanitarias, a lo que ha derivado ese régimen en los últimos años dentro de Venezuela, no hay nada que justifique de una manera unilateral lo que Estados Unidos está haciendo por boca de su presidente. Por tanto, bueno, es un mundo sin reglas, una especie de Bar del Oeste en una película de vaqueros, y tiene pinta de que quiere llevar la estrella de sheriff. Otra cosa es si el mundo le va a dejar llevar esa estrella o no le va a dejar llevar esa estrella, ¿no? Bueno, no sé cómo le van a parar, porque además él no hace caso a ningún tipo de organismo internacional. Sí, tiene además añadido a todo lo que ha explicado Eduardo, con lo que estoy bastante de acuerdo, la arbitrariedad absoluta. Es decir, no se trata, como en ocasiones hizo Estados Unidos, de una defensa de los valores democráticos. Desde luego, la actual Venezuela no es una democracia. Se robaron las elecciones en la última ocasión. No hubo un recuento ni nada parecido digno de tal nombre. Pero claro, es el mismo Donald Trump que está afianzando sus lazos con una autarquía exactamente igual como es Rusia o como es Arabia Saudí. Es decir, es el que se sienta en la Casa Blanca con un señor que descuartizó a un periodista y dice esto de, bueno, no preguntéis cosas que pasan, no pregunten por esas cosas tan desagradables, ¿no? Es decir, que no hay ni siquiera una coartada moral de ningún tipo, ¿no? Porque al mismo tiempo uno de sus enemigos declarados del actual Estados Unidos son las democracias europeas. Es uno de sus principales enemigos, que quiere además de manera abiertamente, o sea, lo ha declarado en un memorando, quiere apoyar a todos los partidos que de extrema derecha europea para intentar romper las democracias europeas, así de sencillo.
quiere apoyar modelos de gobierno autoritarios en toda Europa, al mismo tiempo que dice que contra Venezuela hay que ir porque no es una democracia, ¿no? Claro que no es una democracia Venezuela, pero claro que el doble rasero es evidente. Y luego, tampoco tengo tan claro que este modelo de embargo, más allá de generar pobreza, dolor, sufrimiento para los venezolanos, vaya a funcionar. Llevan cuántas décadas con Cuba, con un embargo. Es decir, que ni siquiera esto, más allá de provocar un problema real para todos esos venezolanos a los que dices querer defender, tienes ahí una herramienta que realmente pueda servir para cambiar el gobierno venezolano. Con un añadido más, a mí me decepcionó muchísimo el Premio Nobel de la Paz. Vamos. Y que luego además la propia ganadora del Premio Nobel de la Paz lo primero que hizo desde ese altavoz es declarar la guerra, es pedir la guerra para su pedir propio la invasión para de su propio país, pedir la guerra para su propio país. Ese es el Premio Nobel de la Paz. Es que a mí no me vale ni siquiera el argumento, que yo creo que se ha demostrado falso precisamente porque bueno, el propio Trump ha hablado de un supuesto robo de petróleo, de bienes, de territorios de Venezuela, que no se sabe a qué se refiere. O sea, no me valdría ni como argumento que busque el derrocamiento del régimen de Maduro para hacer posible una salida democrática a Venezuela. Ni siquiera me sirve eso como argumento. Es verdad que Maduro es un presidente ilegítimo, es verdad que viola los derechos humanos, es verdad que persigue a la oposición, a los medios de comunicación, al Parlamento. Es verdad que ha metido a Venezuela, un país riquísimo, en una situación económica imposible de miseria. Todo esto es verdad. Pero la salida al régimen, a esta situación ilegítima, no creo que sea bombardeando o ocupando o rodeando el régimen al país. Hay fundamentalmente un interés de índole económico, de petróleo, de las relaciones de Venezuela con China, que es uno de los pocos clientes que le quedan. Tiene que ver más, o sea, no me imagino yo al señor Trump preocupado por la democracia en Venezuela. No lo está, porque eso que has definido de cómo es Venezuela, puedes hacer la misma descripción con Rusia. No está preocupado por la democracia, pero es que incluso aunque fuera esa su preocupación, la actuación de Trump viola el derecho internacional, sí. Incluso aunque fuera esa su preocupación, pero es que además no lo es. Puede ser una coartada, efectivamente, yo creo que es mayoritario el desprecio que nos genera un régimen como el de Nicolás Maduro, pero la situación, con esta actuación, yo creo que lo que puede hacer es todavía afianzar más al régimen y a todo ese sector de la población venezolana que todavía lo apoya. Es que no hay nada mejor para apretar las filas que un enemigo exterior, que un enemigo común. Y creo que lo que puede hacer incluso es perjudicar las posibilidades de una salida democrática para Venezuela. Sí, yo creo que esto es clave, porque lo que opinemos de cómo es dirigido un país o de quién lo dirige no es habitualmente aceptable para la reacción que ante ese régimen opere en otros países. Me explico. Lo que opinemos del que manda en Corea del Norte no justifica un ataque militar de nadie contra Corea del Norte y el asesinato de población civil, por ejemplo. Lo que opinemos del señor Putin no implica una invasión de Rusia por parte de la OTAN. Lo que opine Estados Unidos o la jefatura que rodea al señor Trump, o lo que opinen muchos de los oyentes de la cadena SER sobre en qué ha derivado el régimen de Venezuela, como ha explicado Ignacio, qué sucedió en las últimas elecciones, que es evidente que hubo una falsificación del resultado, cómo ha terminado lo que empezó siendo para mucha gente una esperanza hace ya mucho tiempo en Latinoamérica, en los últimos años en Venezuela, no justifica que en la reacción salte por los aires los códigos de conducta de las relaciones internacionales, que básicamente lo perfila el derecho internacional y lo perfilan el proceso de toma de decisiones en los organismos multilaterales, ¿no? Hace ya mucho tiempo, casi que es la prehistoria. Sucedió que había un señor que se llamaba Saddam Hussein en Irak y sucedió que alguien dijo que tenía armas de destrucción masiva. Aunque hubiera sido verdad aquello, nada justificaba lo que algunos hicieron, que fue una intervención militar que desajustó para siempre el recorrido y la estabilidad de Oriente Medio. Por tanto, no es lo que sucede en un lado lo que justifica lo que hace el otro, es el arreglo a una serie de normas lo que explica cuál puede ser nuestro comportamiento. Y de eso se trata hoy la noticia, no es
¿qué opina usted, señora, o qué opina usted, señor, del señor Nicolás Maduro? Es qué opina usted de lo que está haciendo Estados Unidos contra el derecho internacional. Ese es el territorio donde debe situarse la conversación si queremos seguir conviviendo a nivel global con arreglo a normas y no a subjetividades, estomacalidades como las de Donald Trump o voluntariedades que, en fin, operan siempre sobre intereses normalmente oscuros o normalmente ocultos. No sé, decías tú una cosa, decías, si nadie lo para, y hablabas tú, Ignacio, de la amenaza para las democracias europeas. Lo verbalizan. Lo verbaliza la estrategia de aupar a los partidos de ultraderecha en todas y cada una de las elecciones que haya en cualquier país que configura la Unión Europea. Pero claro, si nadie lo para, la respuesta, por ejemplo, en el caso de Europa, es tibia tirando a blanda. Sí. Es decir, no recibe no parece que eso enfado a la Unión Europea. No para nada, para lo que a todas luces es una declaración de guerra comercial en la que ya estamos y un abandono completo de cualquier alianza ya firmada. Es decir, te está diciendo Trump que eso que se llama OTAN es papel mojado, que tú ya no eres un aliado y que eres un incordio y que va a hacer todo lo posible para boicotearte desde dentro e interferir en las elecciones apoyando a los partidos de extrema derecha. Por cierto, no sé qué hace la derecha supuestamente central en España, empezando por el Partido Popular, me refiero al Partido Popular, no levantando el grito en el cielo, porque le acaba de decir Donald Trump que va a apoyar a Vox. Igual que está apoyando a la extrema derecha en Alemania, igual que está apoyando a la extrema derecha en Francia, ¿no? Pero claro, el problema también es que en breve tendremos, en poco tiempo tendremos elecciones en Francia, que muy probablemente pasará lo que acaba de pasar en Chile, muy probablemente, y que es muy difícil tener unidad en Europa cuando ya esos partidarios de Trump, contentos con esas injerencias de Trump, empiezan a controlar grandes países europeos, ya tienen Italia. Y en esa circunstancia la amenaza para la Unión Europea es terrible y de las más graves de su historia. Desde que existe la Unión Europea no ha afrontado un problema tan grave como lo que supone Donald Trump hoy. En el abierto, Eduardo Madina, Cristina de la Hoz, Ignacio Escolar. Europa ha dado marcha atrás en sus planes para eliminar los vehículos de gasolina y de diésel, algo que estaba previsto para dentro de 10 años, para 2035. Ahora la Comisión Europea cede a las presiones de la industria de algunos países, de la industria automovilística de algunos países como Alemania o Italia, y propone alargar este plazo. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Pone una condición para alargar este plazo, y es que los fabricantes reduzcan un 90% las emisiones durante la producción de estos vehículos, que se seguirán fabricando y se seguirán vendiendo. Pero lo cierto es que esta medida supone dar marcha atrás en la agenda verde que había pautado Europa. Sí, porque la Comisión revierte un objetivo que se marcó hace apenas 2 años y que formaba parte, además de forma crucial, de la Agenda Verde Europea. Ha ganado la presión de un grupo de países liderados por Alemania, también Italia, Hungría o República Checa, donde la industria automotriz asegura que esa meta supondría un hachazo definitivo para un sector en estado crítico, que se enfrenta a la competencia feroz de China, a los aranceles de Estados Unidos y a una caída de la demanda interna. Bruselas asume, por tanto, las exigencias de la industria, aunque asegura que esto no revierte su agenda verde. L'Europe remet-elle en cause les objectifs climatiques? La réponse est non. Lo decía ayer el vicepresidente Séjourné, que argumentaba que la decisión se ha tomado por pragmatismo. Se podrán seguir, por tanto, fabricando vehículos de combustión, pero se exigirá a cambio una reducción sustancial, el 90% de emisiones contaminantes. Por tanto, tendremos una producción limitada de esos coches y además, para compensar las emisiones contaminantes que se mantendrían, es decir, un 10% de lo que tenemos ahora, Bruselas plantea a la industria que fomente el uso de combustibles ecológicos o el uso de acero con bajo contenido en carbono fabricado en Europa. Es decir, se van a introducir medidas que buscan resultados menos contaminantes y además con sello europeo. Fuentes comunitarias hablan del liderazgo que ha tenido Alemania para obtener este giro. Recordemos que allí la CDU se presentó a las elecciones prometiendo revertir una meta inasumible también para el Partido Popular Europeo, el principal grupo en la Eurocámara, liderado por el alemán Manfred Weber, que habría tenido un rol, podemos decir, notable en la consecución de ese objetivo, presionando a la Comisión, apuntan algunas informaciones. De hecho, Ángels fue el jefe de filas del Partido Popular Europeo, el que se adelantó al propio Ejecutivo Comunitario al hacer público ya la semana pasada este anuncio, sobre el que ayer, por cierto, no tuvimos una explicación o defensa larga de la vicepresidenta Teresa Ribera. Los vientos han cambiado en Bruselas, la extrema derecha ha ido imponiendo el marco de que cualquier objetivo verde es inasumible, los conservadores, los populares apoyan
este cambio, aunque los alemanes piden incluso ser más ambiciosos. En la delegación española del Partido Popular aseguran que ganan los ciudadanos y pierden gobiernos como el español, donde, cito textualmente, siguen pensando que la política económica debe supeditarse al mantenimiento de una absurda y sectaria política climática. Gracias. Hasta luego, Enrique. Hasta luego. Esta decisión de Europa va en contra de toda la evidencia, diga lo que diga el Partido Popular, va en contra, bueno, y la ultraderecha, evidentemente, pero es una decisión que va en contra de toda la evidencia científica hasta la fecha. La contaminación del aire genera al año 200.000 muertos prematuros en la Unión y los coches son una de las fuentes principales. Javier Ruiz Martínez, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Tú has hablado con los dos mayores expertos en salud pública y calidad del aire en el país. Coinciden en que tenemos que ir a un mundo con menos emisiones, un mundo con menos coches y que los diésel eran los primeros que tenían que desaparecer. Pues sí, porque el humo de los diésel es el más contaminante. Lo que sale del tubo de escape es al 99% nitrógeno, vapor de agua, oxígeno y dióxido de carbono. Este último, el CO2, es el principal causante del cambio climático, el que provoca inviernos menos fríos, como este que viene, calor ultra en verano, como el que hemos tenido este año, lluvias torrenciales, como la Dana de Valencia, daños a los ecosistemas y, por supuesto, daños a nosotros mismos. ¿Y qué hay del 1% restante? Pues ahí está la clave, Ángels. Óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, hidrocarburos, óxido de azufre y hollín, que está declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. Todos esos residuos acaban en el aire y luego en nuestros pulmones. Da igual si eres ecologista o si eres negacionista. Lo dice Xavier Querol, es investigador del CSIC y asesor de la OMS. La calidad del aire no es una cuestión de ecologistas o no ecologistas. La calidad del aire es relevante en salud pública. Sus estudios, por ejemplo, en Madrid, dejan cifras como esta. El 70% del óxido de nitrógeno que respira un madrileño deriva de los coches diésel, en este caso, sobre todo aquellos anteriores al 2019, ¿no? Seguro que se acuerdan los oyentes de todas estas noticias que contamos a veces sobre alertas meteorológicas por partículas PM25. Sí. Pues es porque esas partículas entran en nuestros tejidos pulmonares y llegan hasta nuestra sangre. Calculamos que alrededor de un 35% derivan del tráfico rodado. Vienen del motor, del tubo de escape, y el otro 50% vienen del desgaste de frenos y de ruedas, ¿no? ¿Y qué provocan todos esos contaminantes, Javi, en nuestro organismo? Daños en vías respiratorias, posibilidad de asma, mayor riesgo de bronquitis, de enfermedades cardiovasculares, incluso de cáncer. Y en niños hay estudios que han documentado desarrollo reducido, problemas en el desarrollo fetal e incluso problemas cognitivos. En definitiva, peor salud para todos y aumento de ingresos hospitalarios. Julio Díaz es del Instituto de Salud Carlos III. Lo que está fuera de duda es que cuando sube la contaminación, sube la mortalidad y sube los ingresos hospitalarios. Y la causa son los coches. Los trabajos de Julio Díaz han llegado a ligar la contaminación que había, por ejemplo, en una calle concreta de Madrid con los ingresos hospitalarios en el Gregorio Marañón, que era el hospital más cercano a esa calle. Es verdad que hay otras fuentes de contaminación en las ciudades, pero también que los coches y sobre todo los diésel... Una ciudad, el 80%, el 70 y muchos por ciento del origen del NO2 viene en los coches. Por lo tanto, todo paso atrás pues es un problema a nivel de salud pública. Así que, en conclusión... Desde el punto de vista de prevención y desde el punto de vista de protección de la salud de los ciudadanos, no se entiende ese tipo de medidas, porque lo que está claro es que cuando se baja la contaminación, mejora la salud y viceversa. Prolongar la presencia de los diésel, Ángels, no es el camino. Javi, gracias. Hasta luego. Una muy mala noticia, una muy mala decisión la que adoptó la Unión Europea y se juntan, Ignacio, dos cuestiones. Primero, la presión de la industria automovilística de determinados países, pero después también el auge de esa ideología que cuestiona la crisis climática. Bueno, no la cuestiona, niega la crisis climática. Unas tesis, y lo acabamos de escuchar, que nos lo acaba de contar el corresponsal en Bruselas, unas tesis a la que se apunta también el Partido Popular. Lo peor de esto es que analices como analices el problema que suponen los motores de combustión en Europa, te sale mal la cuenta. Hemos hablado antes del tema de la salud, de la cantidad de muertes que provoca en las ciudades europeas ese tipo de contaminación. Pero es que hay más argumentos. Hay otro argumento que tiene que ver directamente con la economía. Europa no tiene petróleo, apenas lo tiene petróleo, es importador neto de combustibles fósiles, es una factura enorme que tenemos por fin una alternativa tecnológica para poder evitarla. Pensad lo que supone para España, ya no para Europa, de repente que la balanza de pagos no incluye la importación de petróleo o lo reduzca al mínimo.
es muchísimo dinero. O sea, nos haya caído del cielo, directamente del sol, del cielo y de la lluvia, una energía gratuita, infinita, renovable, no contaminante, que pasa además por aplicarla después en toda la cadena, no solamente en la producción de electricidad, sino sobre todo en la combustión de vehículos. Y Europa renuncia a eso por pequeñas... Por cuestiones de mínimas en comparación con el problema que estaría solucionando, que tienen que ver no solamente con los problemas de Alemania de despidos, sino también con la presión de la extrema derecha ante esos despidos, ¿no? Y luego a mí me parece que cuando Estados Unidos fomenta este tipo de partidos en Europa, que no lo llame patriotismo, por favor. Patriotismo es consumir energía producida en España. No importar energía de fuera de España, eso no es patriotismo. Tener dependencia energética de otros países no es patriotismo. Y claro que a Estados Unidos le interesa negar, al actual Estados Unidos, a Donald Trump, le interesa negar esa capacidad, esa tecnología, porque en el fondo lo que está haciendo es favorecer sus negocios de exportación de gas y de petróleo, porque ellos sí son capaces de producir petróleo y tienen petróleo. Pero en el caso de Europa es simple estupidez. En el caso de estos partidarios de negar la agenda verde y la importancia, es simple estupidez, porque ya no es una cuestión siquiera de su impacto en el cambio climático, es sobre todo una cuestión económica para Europa. Edu. Bueno, yo creo que esta es una asunción de una derrota por parte de la Comisión Europea. Como primer territorio así discursivo, diría asunción de una derrota. En el contexto de un giro del viento. Ha cambiado, la veleta por la cual iba fijándose en los grandes asuntos de la agenda global en los últimos años, yo creo que ha girado, y ha girado por el lado de Estados Unidos en los últimos años de manera muy evidente. En los últimos meses, diría, pero también en los últimos años, ¿no? La velocidad de crucero contra la crisis climática, que hemos invertido mucho tiempo en discutir lo indiscutible. Hay una crisis climática. Punto. Producto de la acción del hombre en la manera en la que produce y la manera en la que se desplaza, con un impacto en clima y en huella de carbono que ha deteriorado el clima que habita el ser humano en el planeta Tierra. Y no parece discutible 25 años después, que llevamos ya discutiendo de lo indiscutible, ¿no? Bueno, y vamos a una, yo creo que significativa velocidad, transformando en nuestra forma de estar, de producir y de movernos contra esa crisis climática, tomando medidas, cambiando en una transición energética variables estructurales de nuestra manera de estar, nuestra manera de producir, nuestra manera de comprar y de vender y de desplazarnos. Y de un tiempo a esta parte ese viento ha girado, y hay vientos reactivos que han dicho, hemos ido demasiado rápido y demasiado lejos en la agenda verde, hace falta ir más lentos, dar un paso atrás y priorizar otro tipo de variables. Por ejemplo, las de la producción autónoma. Estados Unidos está un poco en eso, ¿no? Es prioritaria la protección de la industria estadounidense, y da igual que esta tenga más o menos impacto en clima, porque tenemos un problema de competitividad en una escala global con nuevos players globales, como por ejemplo China, los productores del sudeste asiático, India, etcétera, y no podemos seguir compitiendo así. Y algo se ha filtrado en el ambiente en Europa. Y florecen con cada vez más apoyo espacios ideológicos que cuestionan la existencia de una crisis climática y que cuestionan la velocidad de la agenda hacia el Green New Deal, este aspiracional europeo de decir, vamos a ser competitivos industrialmente y vamos a ser neutros en impacto medioambiental. Impacto cero, competitividad industrial con capacidades propias para no depender de terceros actores. Parecía un buen territorio hacia el que avanzar. Dentro de los deberes autoimpuestos por Europa para sí misma, tenemos que transformar muchas cosas, cerrar brechas tecnológicas, transformarnos en términos de innovación, profundizar en el mercado interior, gobernar mejor nuestra economía, financiar nuestro gran salto adelante y hacerlo en términos competitivos con impacto cero en la huella de carbono. Bien, esta decisión de la Comisión Europea va ahí, va contra esa agenda, contra uno de los raíles centrales por los cuales Europa iba a jugar un papel relevante. Es muy importante saber que el mayor contaminante del planeta se llama China. No es Europa, es China. La que nos amenaza en términos competitivos e industriales es a la vez la que más contamina la casa común. Es difícil que la contaminación que explicaba antes perfectamente Ignacio elija y se cierre con fronteras. No tiene fronteras, va a una misma atmósfera. El primer contaminante de esa atmósfera se llama China. En el abierto, Eduardo Madina, Cristina de la Hoz, Ignacio Escolar, estábamos hablando de la decisión de la Unión Europea de prolongar la fabricación y la venta de coches de combustión con dos motivos. Uno, la presión de la industria automovilística, y otro, la presión de la ultraderecha, que niega directamente la crisis climática. Y decía una cosa, Edu, para retomar un poco el análisis, Cristina, es la asunción de una derrota de la Comisión Europea. Fíjate que yo no soy tan pesimista, porque en todo caso se trata de una producción limitada.
y insiste mucho la Unión Europea en que para 2035 deberá limitarse en un 90% las emisiones. Y cuando se hablaba efectivamente de la dependencia que tiene Europa de los combustibles fósiles, tampoco olvidemos que estamos hablando también de una nueva generación de combustibles, de biocombustibles, de combustibles nuevos que no dependen tanto de la producción petrolífera. Vamos a tener en España la principal planta de biocombustible de toda Europa, por ejemplo. Es decir, que tanto no podemos pensar tampoco en esos automóviles de combustión que gastaban 30 litros cada 100 kilómetros. Es una tecnología que también ha ido evolucionando, pero que en todo caso se limita, que los objetivos de la desaparición total de los coches de combustión para 2050 sigue formando parte de los planes de la Comisión, y que lo que se hace es flexibilizar un poco, es verdad, por presión de la industria automovilística, fundamentalmente la alemana, también, ojo, por parte de esas empresas petroleras, que muchas de ellas están apuntando al combustible verde y a la reducción de emisiones. Y bueno, yo no daría por derrotada la agenda verde. Se ha ido adaptando en muchas ocasiones a raíz de las protestas que hubo hace un par de años de todo el sector del campo. Algunas de las propuestas de reducción de determinados productos fitosanitarios en el campo también se ha ido suavizando. Pero yo no daría por totalmente derrotado esa agenda ni el plan a largo plazo de que tiene Europa de eliminar la combustión. Y luego es evidente que también está la competencia china automovilística, que es potentísima. Yo estuve, lo comentaba antes fuera de micro, yo estuve recientemente ahí en China. Ya tienen la mitad del parque automovilístico eléctrico. Es verdad que esa contaminación terrible de las ciudades chinas se ha aliviado mucho, y es un gigante enorme, y yo creo que sería huir del principio de realidad, y lo digo también por los miles de puestos de trabajo que la industria automovilística genera, entre otras cosas, en nuestro propio país, que somos una potencia de componentes y en el sector automovilístico. Creo que sería huir del principio de realidad, pensar que podemos seguir con una agenda independientemente de lo que está pasando a nuestro alrededor y de los principales competidores que nos amenazan. Sí, pero fíjate que eso que es cierto, lo que comentas de que en realidad no ha sido un giro definitivo, sino que reducen del 100 al 90% el objetivo de no emisiones. No soy tan pesimista. Ya, pero el problema está en que en el momento en que tú has asumido que tu compromiso ya no vale, ¿qué palabra tienes para forzar a la industria a dar esos pasos? Porque, total, si dentro de 5 años en otro entorno político donde probablemente habrá más gobiernos a favor de tumbar la agenda verde, que lo vas a reducir un poco más. Es decir, ya no solamente es un problema de lo que has reducido ahora, sino de que tú mismo te has cargado tu palabra, de que tú mismo ese compromiso y esa línea roja que habías puesto te la has saltado, con lo cual el mensaje para toda la industria es no tengáis prisa. Y en fin, yo creo que la industria automovilística tendría que tener prisa, pero por otro motivo, es que el coche eléctrico no desaparece, va a ser chino, pero no desaparece. O sea, China, que sí, es cierto, como decía Eduardo Madina, es el principal contaminante, el país más contaminante del mundo, sí que está haciendo los deberes en este asunto. Al menos en el coche eléctrico, la apuesta industrial y estatal por esa tecnología es absoluta, y allí, desde luego, van a llegar al 2035 con un 100% de coches eléctricos, sin ninguna duda. Aquí no. Pero no solo el mantener ese tipo de puertas abiertas, lo que provoca es que para el propio sector, que tiene que hacer inversiones muy caras, muy onerosas, pues se encuentran con que qué sentido tiene si total lo van a flexibilizar otra vez. Yo es que creo, de todas maneras, que a diferencia de ti, Ignacio, no creo que al final la Unión Europea haya admitido que su programa no sirve, sino que, bueno, lo adapta a unas circunstancias muy concretas y muy específicas. Lo que pasa es que nunca como ahora había habido tantas voces en contra de esta agenda verde en Europa. Eso es. Claro, eso también es cierto. Es decir, que lo que podríamos, pero apuntándome a tu no pesimismo, que no optimismo, pero a tu no pesimismo, puedes decir, bueno, vale, de acuerdo, ahora solo es esto, pero claro, yo creo que nunca los negacionistas del cambio climático habían tenido tanta representación en un núcleo de decisión vital como es Europa. Es que yo creo que no tiene ya solo que ver con el cambio climático. La agenda verde evidentemente persigue eso, ¿no? Y el pacto verde, sino que tiene que ver con unas circunstancias específicas de la propia industria. Cuando hablamos del coche eléctrico, España tiene muchas, no tenemos puntos de cargas, seguimos teniendo enormes dificultades para animar a los ciudadanos a que compren un coche caro
un coche que no saben dónde cargar, un coche, yo creo que bueno, hay otros aspectos que podíamos estar fomentando que tampoco se están fomentando, y China en eso ha sido muy hábil, porque evidentemente ha puesto por el coche eléctrico con unas enormes ayudas, con una industria que sale mucho más barata, no podemos echar solo la culpa a los negacionistas, sino que a lo mejor también tenemos que dar otro tipo de pasos para fomentar un nuevo modelo de transporte, pero yo insisto en que tampoco pensemos que perdamos toda esperanza y de que finalmente el Pacto Verde se ha quedado en nada, en papel mojado. No, pero o se equivocó la Comisión fijando la fecha 2035 o se equivoca ahora quitándola. Pero quiero decir, o fue muy rápido entonces o asume una derrota ahora. Que yo no creo que sea esta decisión la que explica un cambio de viento en la Agenda Verde. La Agenda Verde tiene un cambio de viento que explica esta decisión. La explica, y ese cambio de viento es evidente, se ve en muchos vectores de incumplimiento de compromisos del acuerdo contra el impacto en cambio climático, de las conferencias contra el cambio climático que se han celebrado, incumplimiento tras cumplimiento. Y parece haberse instalado una hegemonía, una mayoría en términos de visión sobre qué hay que hacer en términos de lucha contra el cambio climático, contraria a seguir avanzando. Porque resta competitividad a nuestra industria, porque amenaza nuestro empleo, porque no hace falta ir tan rápido, porque en el fondo no es para tanto. Todo eso está instalado. En mi opinión, esta es una decisión que habita ahí dentro, que está dentro de esa geografía de puntos que los juntas y te sale un retroceso en términos de avances que está yo diría que es bastante evidente y tiene cada vez más gente detrás, incluso en países europeos, que es sobre algunos raíles que apoyan formaciones políticas que están en contra, entre otras cosas, de seguir avanzando en lucha contra el cambio climático. Vamos a cambiar de asunto. Vamos con la crisis, si es que existe, entre los dos partidos que forman la coalición de gobierno, porque después de todos los casos de corrupción, después de esa sucesión de denuncias de acoso sexual que afectan al Partido Socialista, el viernes, recuerden que salió la vicepresidenta segunda del gobierno, de Sumar, habló en La Sexta y lanzó una especie de órdago, una amenaza al gobierno diciendo o cambian el gobierno o hay remodelación o vamos a ver qué pasa con la relación entre los dos partidos que conformamos esta coalición. Después salió Pedro Sánchez en su balance del año el lunes para decirle claramente a Yolanda Díaz no va a haber esa remodelación de gobierno que pedía Sumar. Y claro, la pregunta es ¿qué va a hacer ahora Sumar? Porque también ayer se les preguntó si pensaban abandonar el gobierno ellos y dijeron que no. Y Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Claro, el caso es que ese órdago que lanzaba con esa contundencia el viernes Yolanda Díaz ha quedado desdibujado. Sumar pide una reunión con el PSOE, pero la noticia ahora es cómo se lo ha tomado el PSOE. En privado los socialistas hablan de la petición así como con sorna, en público hacen un poquitín, usan más la ironía. Desde luego no hacen ver que les preocupe el órdago de Sumar y de hecho el PSOE no va a enviar ningún ministro a esa reunión entre los dos partidos. Sí, los socios de coalición han acordado que esa reunión se celebre a nivel de partidos, no de gobierno, y por eso, por el lado del PSOE, la delegación la va a encabezar la secretaria de organización, Rebeca Torro. Una cita que va a servir, Ángels, para que las dos formaciones den salida de alguna manera a la tensión que ha generado la acumulación de frentes abiertos por el avance de esos casos de corrupción y por el goteo de denuncias de presunto acoso sexual contra varios dirigentes del PSOE. En la Moncloa, lo decías, ha sentado muy mal el órdago que le lanzó la vicepresidenta segunda a Sánchez la semana pasada, pidiendo una remodelación profunda del Ejecutivo. No entienden que insista en esa exigencia cuando es consciente de que, dicen, eso no se va a producir. Creen los socialistas que Yolanda Díaz ha pasado una línea roja a pedir el cese de ministros justo cuando PP y Vox intentan hacer caer al gobierno. Dicen que con su petición lo que está haciendo es arrojar dudas sobre compañeros de gabinete que, insisten en el PSOE, no tienen nada que ver con esos escándalos. Celebran que la líder de Sumar haya rebajado ahora todo a una reunión urgente sobre la que ayer, lo decía Ángels, ironizaban en público algunos ministros del ala socialista. Todo mi respeto y todo mi cariño para Sumar y para la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. No tengo más que buenas palabras y buenos pensamientos. Y lo que se trata es de ofrecer sacrificios en el altar. No sé si tampoco en la propuesta que hace la señora Díaz se incluyen los ministros de Sumar. No sé si también hay que remodelarlos a ellos. Bueno, decía de una reunión. Por supuesto, nosotros es que casi me atrevería a decirle que es que las reuniones con Sumar son a diario.
Creen en el PSOE, Ángels, que para llegar a este punto de reducir todo a una reunión no hacía falta generar esa tensión interna. Están dispuestos, dicen los socialistas, a acelerar las medidas de lucha contra la corrupción prometidas por Sánchez en julio, aunque en Moncloa niegan retrasos o que no se haya hecho nada. Se aferran a que 13 de las 15 reformas han iniciado ya su tramitación. Lo cierto es que el único paso que se ha dado es abrir a consulta pública el anteproyecto de ley en el que se van a incluir. Los socialistas creen en definitiva que Díaz se ha dado un tiro en el pie con esa estrategia. Le recuerdan en privado algunas voces que nadie en el PSOE se planteó pedir una remodelación de Sumar cuando, por ejemplo, estalló el caso contra Íñigo Errejón. Guille, gracias. Hasta luego. Claro, es que dentro de Sumar había incluso quien no sabía que Yolanda Díaz iba a plantear su respuesta en esos términos de desafío, lanzando ese órdago. Lo que queda claro es que como estrategia de presión, funcionar no les ha funcionado. Josué Coello, buenos días. Hola de nuevo, Ángel. Y ha acabado por meter a Sumar en un lío. Y la pregunta ahora es cómo piensa salir de este lío, porque no solo su palabra, la de Yolanda Díaz, ha quedado comprometida, también se ha producido cierto malestar en alguno de los partidos que conforman Sumar. Sí, en la coalición de Yolanda Díaz asumen que la reunión es ahora ya la única ventana que les queda abierta para poder presionar al PSOE, que ponga en marcha medidas contra la corrupción y reactive la agenda social, dicen, para cambiar el paso. Dan por hecho que la estrategia ya solo puede pasar por ahí, por lo que hay voces dentro de Sumar que consideran que el órdago lanzado por la vicepresidenta el viernes debería haberse planteado en otros términos y ahora creen que se ha perdido una inmejorable oportunidad de presionar al socio mayoritario en un momento, dicen, de máxima debilidad socialista. Y es que ayer era la propia Mónica García, ministra de la cuota Sumar, la que en Televisión Española reconocía que ella desconocía el órdago. Yo personalmente, me vas a disculpar, pero es que ayer estuve 7 horas reunida con los sindicatos y no conocía ese ultimátum. Dicho esto, es que Sumar lo conformamos los partidos de la coalición de Sumar, lo conformamos Más Madrid, Izquierda Unida, Los Comunes, Compromís, lo conformamos esa suerte de partidos. Precisamente algunos de estos partidos, como Izquierda Unida, Más Madrid o Compromís, nos dicen que tampoco sabían el contenido preciso del órdago. Sí sabían que Díaz iba a lanzar un mensaje contundente en La Sexta, pero desconocían exactamente qué tipo de mensaje y creen que una mejor coordinación hubiera tenido otro impacto. Es más, Ángels, algunos dirigentes de algunos de estos partidos de Sumar nos dicen que si das un paso así y amenazas así, no puedes pasar de pedir una crisis de gobierno a conformarte con una reunión. Josu, gracias. A vosotros. Y es que claro, si uno, Cristina, lanza un ultimátum, o una en este caso lanza un ultimátum de este tipo, tienes que tener un plan B, por si a la persona a la que le lanzas el ultimátum te dice, pues mira, no. Fíjate, en el entorno de la vicepresidenta siguen convencidos de que esto finalmente acabará eclosionando en una remodelación gubernamental. La reacción de la vicepresidenta, y tenemos que recordar que fue acompañada con un goteo posterior de posiciones muy críticas por parte de RC, por parte de Junts, por parte del PNV. Ojo, del PNV y de Bildu, PNV-Bildu, que han sido los socios más fieles de Sánchez, que en ningún momento le han puesto ninguna dificultad, han empezado a levantar la voz con una situación que existe. Es verdad, se empieza a extender la sensación de que esto no aguanta más allá de 2026. Esa es la sensación que tienen los socios de gobierno y los socios parlamentarios del PSOE. Que o se hace algo, otra cosa, no estoy diciendo que ninguno de ellos vaya a romper, pero se hace algo, esta es una situación insostenible que no puede ir más allá de 2026. Otra cosa, claro, es las condiciones o las medidas que les puedes pedir a un gobierno para salir de esta situación, yo creo que de bloqueo total. ¿Qué dicen en el entorno de Yolanda Díaz? Que más tarde o más pronto, y esto tendrá que derivar en un reseteo del objetivo de la legislatura y en un cambio de caras. No se dan por vencidos en este sentido, independientemente de que es verdad que muchas fuerzas políticas de Movimiento Sumar y de los socios parlamentarios piensen que posiblemente presentar un órdago, si luego hace oídos sordos el presidente del gobierno, pues es un error de estrategia. Pero ellos plantean, insisto, en que no será este mes, ni a lo mejor enero, pero que no va a ir mucho más allá, una situación que de alguna manera se tiene que replantear y reconsiderar cuáles son los objetivos de una legislatura que en este momento yo creo que está paralizada. Edu. Bueno, a ver,
O sea, yo quiero decir, estoy seguro que hay gente que cree que es un acierto, es un error lo que ha hecho Yolanda Díaz, que solicitar una remodelación del Consejo de Ministros. Y yo supongo que es opinable. Hay dirigentes de Sumar que creen que es un error, en la misma medida que hay votantes de Sumar que creen que es un error continuar siendo parte del gobierno. Así que todo opera en función del enfoque que cada uno quiera dar. Entiendo las posiciones, ¿no? Y además entiendo que Sumar, si quiere decir, bueno, hay que hacer algo porque esta crisis ya nos llega el agua al cuello, pues proponga una remodelación de ministros porque forma parte de un gobierno, cohabita en un Consejo de Ministros y de Ministras con el PSOE. Tengo la sensación de que esta es una crisis que no está en el gobierno, en el sentido de que no hay ningún problema de corrupción en el Ministerio de Vivienda, ni en el Ministerio de Agricultura, ni en el Ministerio de Exteriores. Es un problema del PSOE. Los casos de corrupción, 2 secretarios de organización en la cárcel, no sé cuántos imputados, el caso este de Leire Díaz, lo de la SEPI, Koldo García, todas las derivaciones o subtramas de acoso sexual, agresiones sexuales que estamos viendo del señor Salazar, este genio de la estética, y otras personas y otros nombres que han ido apareciendo. Todo no sucede dentro del Consejo de Ministros, sino que sucede dentro de un partido, de los dos que configuran la coalición de gobierno. Así que yo creo que es más bien un asunto del PSOE, no un asunto de la mesa de ministras y de ministros, sean estos de Sumar o sean estos del PSOE, ¿no? Entiendo que ella, la vicepresidenta de gobierno, diga, bueno, hay que hacer algo allí donde yo estoy sentada, que es un gobierno. No formo parte del PSOE, formo parte de un gobierno con el PSOE, le pido que reaccione. No es la única persona que ha pedido al PSOE que reaccione, ¿no? Yo creo que la legislatura está más que terminada hace ya mucho tiempo, cuando detuvieron y metieron en la cárcel a Santos Cerdán, Dígener, Hoy por Hoy, antes de verano, creo que en el mes de junio fue, que el ciclo había terminado. Y creo que este ciclo ha terminado. Lo que pasa es que hay finales que duran mucho. Hay finales que de un día para otro todo ha terminado, y hay finales que duran, esto decía Sabina, ¿no? Un final que no se acaba nunca. Bueno, pues puede ser un final que no se acabe en mucho tiempo y se estire durante el tiempo que quede de legislatura, o se estire hasta el 2026. Dice Cristina que esto no aguanta más allá del 26. Hay gente que cree que... Lo que dicen los socios, que mucha gente está un poco buscando el cierre de la legislatura. La legislatura está cerrada, en mi opinión. El ciclo ha terminado, y ha terminado en la medida en que 2 secretarios de organización del Partido Socialista están en la cárcel. 2 figuras relevantes del mando orgánico y político del Partido Socialista, que es la figura más importante después del secretario general que tiene este partido. Los 2 han pasado por la cárcel, con todo lo que tiene derivado y esta estructura que cada vez conocemos más, de una trama de corrupción que era enorme y que alcanzó a mucha gente y que tiene una entidad, en fin, por lo que estamos viendo, más significativa de lo que a priori parecía cuando todo arrancó con los primeros procesos policiales o judiciales, ¿no? Así que bueno, vamos a ver en qué termina. Yo no sé si esto va a terminar en una remodelación de ministros, no sé en qué va a terminar, pero creo que más que dentro del Consejo de Ministros, la crisis se sitúa dentro de un partido. De los bueno, dos quien que es el secretario general del coalición. partido es el presidente del gobierno. Lo Claro. digo porque no sé si se equivoca en el tiro Yolanda Díaz. Es decir, tú puedes cambiar los ministros, pero quien sigue sentado presidente del Consejo de Ministros Sí, es claro. el secretario general de ese partido, que Sí, es el sí. que tiene el problema. Sí. Varias cosas. Primero, yo creo que el fin de la legislatura, evidentemente la situación es muy complicada, pero yo recuerdo que se pronosticaba también en el 22 y luego llegó el 23, las urnas, y no salió como se esperaba. Evidentemente, el daño que tiene ahora mismo reputacional, de imagen, el Partido Socialista fundamentalmente es enorme por distintos frentes. Pero creo que esto va a depender de un Parlamento democráticamente elegido, donde hay un montón de socios, y basta con que solo uno decida que ya es suficiente como para que deje de gobernar este gobierno. Es decir, que en cuanto a la capacidad democrática del Parlamento a la hora de decidir, con la soberanía que tiene el Parlamento, qué día de verdad se acaba la legislatura, pues habrá momentos. Y además, a pesar de que el gobierno es incapaz de sacar adelante presupuestos, es que la pasada semana se aprobaron leyes, ¿eh? O sea, esto de que el gobierno está paralizado es, bueno, depende, no más y no menos que muchos gobiernos autonómicos que tampoco son capaces de sacar adelante presupuestos y que tampoco probablemente lo logren en el siguiente ciclo político, porque seguirán dependiendo en gran medida de la extrema derecha. Y eso sí, yo sí que creo que el problema que tiene el gobierno es sobre todo un problema que tiene el Partido Socialista. Y el planteamiento de hacer una crisis de gobierno para solucionar un problema del partido, pues hombre, como no elimines al secretario general del PSOE, pues no sé cómo lo vas a hacer, porque es que realmente ninguno de los ministros ahora mismo de ese gobierno está afectado directamente por ninguno de los casos de corrupción o por ninguno de los escándalos de malos comportamientos, incluso acoso y agresión sexual que se han producido en el partido, ¿no? Con lo cual ahí
no lo arreglas. Sí que hay una bala política ahí y evidentemente es cierto que en algún momento, estoy convencido, el presidente del gobierno la usará para pegar un impulso al gobierno, porque creo que es una de las herramientas que tiene el presidente del gobierno para dar un impulso. Pero hacerlo en este momento como reacción a algo que ocurre en el partido, pues me parece que es perder esa bala, no es aprovecharla. Y entiendo al mismo tiempo el malestar de Sumar, porque a Sumar le pasa una cosa. Es verdad que tiene una situación muy complicada dentro del gobierno, pero también creo que la inmensa mayoría de sus votantes, no hablo ni de sus militantes ni de sus dirigentes, que también no quieren que caiga el gobierno. No lo quieren. No lo quieren porque estamos en una situación anómala por muchas circunstancias. Sí, es anómalo tener a 2 secretarios de organización del Partido Socialista, uno en prisión, el otro imputado también por corrupción, y es anómalo todo este tipo de escándalos que estamos viendo, pero al mismo tiempo también es muy anómalo la amenaza real de que nos gobierne un partido que quiere ilegalizar a otros partidos, que quiere acabar con ellos, con los derechos de determinados ciudadanos y determinadas personas. Y que la alternativa de gobierno a este gobierno dependa de esa anomalía es lo que permite que en una situación que en normalidad democrática provocaría la caída del gobierno, pues no lo haga. Porque muchísimos votantes, muchísimos diputados, en fin, es que basta con uno de los 350. Es que en realidad está muy repartida la responsabilidad y la decisión está muy compartida de manera unánime a que el gobierno siga. Y yo me atrevería a decir que no solamente entre sus diputados, sino también entre sus votantes. Yo es que creo, un último comentario, que es imposible encapsular todo lo que está pasando en que esto es en el ámbito del PSOE y poco o nada tiene que ver con el gobierno de ese partido. Y de hecho lo hemos visto 1000 veces, e incluso lo podemos ver en la remodelación, la famosa remodelación del gobierno de julio de 2021, que si tú quieres un impulso político, pues muchas veces ha echado mano de una remodelación ministerial para intentar pues dar una imagen renovada, una imagen de que se abre una etapa nueva y una imagen de que tu voluntad, pues sí, efectivamente, seguir adelante con la legislatura, a lo mejor tienes que reaccionar de alguna manera. ¿Quiere decir que esto, bueno, la trama Koldo y Ábalos y Santos Cerdán empieza a afectar a más ministerios más allá del Ministerio de Transportes? No digo a los ministros actuales, pero empieza a implicar a más ministerios, como entre otros el Ministerio de Transición Ecológica, por ejemplo. Pero no es decir, bueno, esto es un problema que tiene el partido, con una remodelación ministerial no solucionas los problemas, pero sí puedes intentar dar una imagen de un nuevo impulso para que te justifique, entre otras cosas, tu pretensión de aguantar hasta el final de la legislatura. Y no puedes decir, bueno, eso es una cosa del PSOE que no tiene que ver con el secretario general, que es presidente del gobierno, y con muchos de sus ministros que están al frente de ministerios a los que se está apuntando en informes de la UCO y de la UDEF. Por ahora lo que sabemos de esos nexos son muy endebles. Muy endebles. No, yo no estoy diciendo, a ver, Ignacio, que estén implicados ministros actuales. No estoy diciendo eso. Lo que no se puede decir es que este solo es un problema del PSOE. O sea, políticamente esto afecta a la acción del gobierno. Ya veremos, porque la última causa contra Leire Díaz y el expresidente de la SEPI está bajo secreto. Las pocas cosas que sabemos de ella... Hablo efectos de opinión pública y de imagen. Pero si hablamos de opinión pública y no de hechos, a lo mejor hasta te doy la razón. Estoy hablando a efectos de que tú quieras trasladar... Efectos de opinión pública, este gobierno es ilegítimo desde el 23. No me refiero a eso, a que tú quieras trasladar a los ciudadanos... que bueno, que sí, que estás arrastrando un montón de problemas, pero que lo que quieres es optar, pues eso, por una... siempre nos venden las remodelaciones de gobierno en ese sentido. Se abre una nueva etapa, le explicó Pedro Sánchez, no, es que después de la pandemia creo que había que abrir una nueva etapa. Pues tú dices, bueno, sí, estamos en una etapa en la que estamos todos los días en los medios de comunicación, no precisamente por temas de gestión, sino por temas de corrupción, de acoso sexual, de tramas que nos sorprenden día a día, y lo que yo necesito es dar un nuevo impulso a mi gobierno. Yo te doy la razón. La opinión publicada cree que este gobierno, una parte de la opinión publicada, le pone un 40%, le pone un 0 al presidente del gobierno y querría que fuese encarcelado. No te digo ya que dimita. Eso es así. Pero hay una anomalía en la opinión publicada. Porque Isabel Díaz Ayuso, que tiene su gobierno 1000 problemas, igual de graves o más que los que tiene este gobierno, pues está aplaudida por determinados medios de comunicación? Y eso genera, además, hablaba antes de la anomalía de la extrema derecha. Yo creo que hay un desgaste evidente también. Hay una anomalía judicial. Porque para mí no es igual Santos Cerdán que Begoña Gómez. Es que ni se parece.
Y en un caso veo una persecución judicial injusta y en otro un caso de corrupción. Y en mezclar ambas cosas genera entre una parte de la sociedad y del electorado una sensación de injusticia. Mira, dos cosas. Yo creo que hay que tomar nota. Dos cosas que me quedan por contar, porque en esta situación, y sobre todo por los casos de acoso sexual, por las denuncias de acoso, no tanto por la corrupción, que afectan al Partido Socialista, está especialmente afectado el Partido Socialista en Galicia, el PSDG, y ya escuchamos como José Ramón Gómez Besteiro, como su líder reconocía que conocía las denuncias que había sobre el expresidente de la Diputación de Lugo. Radio Galicia, Ricardo Rodríguez, bo día. Bo día, Ángels. Y Besteiro está cada vez más cuestionado porque cada vez es más evidente que sabía lo que estaba pasando. Sí, anoche en un programa de televisión en 4, la madre de una de las presuntas víctimas relató cómo Tomé Roca le ofreció a su hija un trabajo fijo en el concello de Monforte, una plaza de funcionaria a cambio de sexo, y explicó también cómo se lo trasladó a la dirección del partido en Galicia, en concreto a Besteiro, el pasado 7 de octubre, y que él la animó a denunciar porque le dijo que no podía hacer nada más. Que bueno, que no hacía falta estudiar, porque entraba en la oposición si a él le salía de los huevos. Le dijo si estaba dispuesta a todo por una oposición. Si tú quieres trabajar en el Ayuntamiento de Monforte, una plaza, te tienes que acostar conmigo. Ante este testimonio, el partido en Galicia ha emitido un comunicado de madrugada. Lo que el viernes era una tercera persona con la que Besteiro se reunió. En el comunicado de hoy, el partido se refiere ya como la madre de una víctima. Afirman además que la escucharon hasta en 4 ocasiones y que también hablaron con Tomé Roca 2 veces y él negó los hechos. Desde octubre hasta la semana pasada, el partido no actuó políticamente, algo que reprochan cientos de militantes y cargos del PSDG. Hasta 500 han firmado el manifiesto encabezado por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, entre ellos los expresidentes de la Xunta, Touriño y Laxe. También Abel Caballero se ha posicionado en las últimas horas. Cree el alcalde de Vigo que Besteiro actuó tarde. La dirección inicialmente no actuó bien, se equivocaron. Su actuación en lo que ahora conocemos, dejando pasar un mes y medio sin comunicárselo a nadie, pues no fue una buena actuación, hubo errores. Diferentes fuentes del partido aseguran a la SER que hay más casos de presunto acoso por parte de Tomé que afectan a varias concejalas y asesoras del Partido Socialista de Galicia y que la dirección lo sabía. Crece la presión interna y Besteiro asegura que no piensa dimitir, que no hay motivos para ello. No, en absoluto. Creo que en ese sentido son absolutamente contundentes, ¿no? Dimitir ten que dimitir o que acosa, ¿no? Baixo a premisa de como actuou este partido, ¿no? Actuou ca máxima celeridade. Así está el partido en Galicia, Ángels, un partido que ha implosionado en una profunda crisis interna. Richie, gracias. Buenos días. Y nos queda todavía la rebaja de las expectativas de Alberto Núñez Feijóo en las elecciones de Extremadura de este domingo. Ya cree que el objetivo no es tanto conseguir la mayoría absoluta de María Guardiola como conseguir más votos que la izquierda. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Lo que Feijóo intenta es no solo contener unas expectativas que lleva alimentando desde hace tiempo y que difiere de lo que dicen las encuestas, sino también reducir el impacto que provocaría entre los populares el hecho de tener que negociar finalmente con la ultraderecha. Estuvimos ayer campañeando, visitando una carbonera en Zaínos, en Badajoz, y le decíamos de broma a Feijóo que no quiere repartir, que quiere el carbón para el Partido Socialista y Vox, y para el PP todo lo demás, el oro, el incienso, la mirra. El PP sigue fantaseando con la absoluta, pero por si el salto es ambicioso de más, ya se va pertrechando con el paracaídas. En la España actual es muy difícil conseguir una mayoría absoluta. Por tanto, el objetivo de estas elecciones está muy claro. El objetivo es tener más votos que toda la izquierda. Por supuesto que hasta el domingo vamos a trabajar por una mayoría y espero que nadie bloquee a alguien votando con la izquierda. Mensajito para Vox, y al final dependemos de vosotros, no os pongáis muy bravos. Feijóo, que dice que estas elecciones tendrán efecto dominó, va dando pistas de por dónde irá en el futuro, fue suave con los de Abascal y sus invectivas más duras se las dedicó a Sánchez y a sus socios. En relación con los socios, es que ya no se los cree nadie, es que llevan meses amagando y no dando. Amaga pero no remata Feijóo, duro pero sin pasarse para no dar al traste con la táctica moderada de su candidata María Guardiola, siempre Feijóo haciendo equilibrios para no desairar a sus varones que tienen estilos dispares. Precisamente Ayuso dijo el lunes que hay que huir en la política de la tibieza, que hay que quemarse por estas palabras que no han sentado muy bien a parte del partido. Le preguntó la SER ayer al líder del PP. Y luego le quería preguntar también por las palabras que hizo ayer Isabel Díaz Ayuso en su presencia. Llamó a hacer política apasionada, hacer una política no de tibio, sino de quemarse. ¿Usted se quema? ¿Usted es tibio? ¿Dónde está usted? ¿Se sintió interpelado? Como usted sabe, los tibios no entrarán en el reino de los cielos.
Por tanto, no tengo ningún interés en formar parte de ese equipo de tibios. No he sido tibio en mi vida. Cada vez lo que están intentando no mantener en temperatura tibia es el optimismo. No quiere Génova que su votante se desmovilice. Feijóo tiene agenda apretada lo que queda de semana, visita a Bruselas incluida. En principio, salvo sorpresa, no va a volver a Extremadura. Todo el protagonismo para una Guardiola que no quiere que se nacionalice la cita extremeña y por eso declinó amablemente las invitaciones para que otros presidentes autonómicos como Ayuso, la enemiga de la tibieza, participaran en su campaña. Junquera, gracias. Gracias. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Vamos a ir terminando el abierto. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. Muy buenos días. ¿Por dónde vamos a ir ahora? Vamos a dar paso en breve en el Rincón y la Esquina a Marta Sanz y Manuel Delgado, como miércoles que es. Hoy hemos elegido el tema de las borracheras. Es verdad que lo vamos a hablar en su parte más seria, pero también en aquella que nos permite hablar de algunas historias que al final, con el paso del tiempo, pues eso, ¿no? Son pues comedias, algo gracioso. Tú podrías llamar, por ejemplo. Podría inundar la audiencia. Bueno, el teléfono. 900-100-800 para todos aquellos que crean que tienen una historia, alguna borrachera ocasional, aislada, que acabó pues generando alguna anécdota divertida. Historias divertidas. Sí. Para lo otro ya también hablaremos con Marta Sanz y Manuel Delgado. Pero empezamos por ahí, con ellos dos. Bueno, y en el viaje de ida hoy, más que viajar, vamos a belintonear. Belintonear es un verbo que se creó durante el franquismo y parte de la democracia, porque era la gente que iba a la casa de Vicente Aleixandre, que estaba en la casa de Belintonia, que la va a recuperar la Comunidad de Madrid, se va a convertir en la gran casa de la poesía. Vamos a viajar su vida, la vida de Vicente Aleixandre, pero es que Vicente Aleixandre prácticamente por un cuestión no salía de de casa. No salía mucho de casa, pero todos los poetas del 27 iban a su casa, sus compañeros, y él no se pudo exiliar porque no pudo huir. Se tuvo que quedar en su casa, hizo exilio interior y así. Y terminamos la charla esta mañana reuniéndonos con Sara Salamo, directora, actriz, pareja del jugador de fútbol del Betis, Isco Alarcón, porque sobre él ha hecho un documental que está en los cines, en el que repasa los 7 meses de lesión de este jugador. Pues oye, muy bien todo lo que nos queda por delante. Eduardo Madina, Cristina de la Hoz, Ignacio Escolar, feliz semana y si nos veo, feliz Navidad. Igualmente. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.